tardes. Hola Gladys. Hola Nadia, hola Noé, ¿cómo estás? Hola. Bueno, gracias Noelia. Primero te vamos a preguntar a qué te dedicas y bueno, te dejamos que te presentes. Bueno, soy Noelia, soy licenciada en psicología y la hija de Gladys. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, le hemos pedido a Noé si nos podía hacer su aporte en cuanto a estas formaciones que estamos brindando junto a Gladys, trabajando siempre desde lo emocional. Pero bueno, que nos des tu punto de vista y el tema en particular, que es lo que nosotros estamos impartiendo desde el momento que empezamos este proyecto de Potenciando tu Desarrollo Personal, es el tema de la autoestima. Es como que es una palabra que la escuchamos y la leemos mucho, pero bueno, muchas veces no sabemos o no tenemos bien conciencia de qué trata la autoestima, qué es la autoestima. Bien, como vos decís, la autoestima es una palabra muy cortita que está compuesta en realidad por dos conceptos importantes. Auto, que hace referencia a lo personal, lo propio, yo, y estima, que tiene que ver con esto, lo que yo estimo o considero que valgo, ¿sí? Pero significa muchísimo más que eso, y es una construcción que el sujeto va haciendo a lo largo de toda su vida. Hay dos momentos súper importantes en la construcción de esta autoestima. La primera tiene que ver con cuando somos pequeños, porque obviamente esta construcción que voy haciendo tiene que ver con el desarrollo a partir de la mirada del otro. Entonces, ese primer estadio con la infancia, con la primera infancia, habla de cuán deseado soy por el otro, estas situaciones cotidianas que hacen que yo valga, que yo sea importante, que yo sea, que yo pueda hacer las cosas posibles, ¿sí? Y eso se va construyendo a partir de lo que me dice el otro, lo que me devuelve el otro como mirada y mis propias experiencias. Llega un momento en la adolescencia en donde ese concepto se reafirma o se confirma. Entonces llegamos a ese segundo momento en donde de nuevo aparecen, además de los padres, otras figuras importantes como pueden ser familiares, profesores, figuras ideales que aparecen y los amigos. Exactamente. Mira, por ejemplo, cuando vos nombraste desde pequeño, es algo que nosotros siempre hacemos mucho hincapié, la creencia que adquirimos, ¿no? Y preferentemente desde esa edad de nuestros papás. Y antes estuvimos conversando con Gladys y hablábamos del tema de la adolescencia. Entonces ahí justo en ese contexto es donde a nosotros nos hace más ruido. En realidad yo tengo hijas adolescentes y bueno, Gladys ya ha vivido la etapa de sus hijas adolescentes. ¿Qué es lo que ellos absorben en esa edad con respecto a profesores o...? La autoestima es un concepto que está construido a la vez por otros conceptos que tienen que ver con el autoconcepto, con la autoconfianza, con todas estas posibilidades, con lo que yo soy capaz de conseguir, de lograr, de manejar. Y en la adolescencia todo eso se confirma, todo eso que yo... Por ejemplo, a lo mejor tuve unos papás muy sobreprotectores que no me dejaban hacer determinadas cosas porque yo no podía solo. Bueno, en la adolescencia ese niño puede descubrir gente en su contexto, porque en la adolescencia lo que se hace es esa apertura del contexto. Entonces puede haber gente que confirme esa idea, esa teoría, esa hipótesis que yo vengo manejando de quién soy, o también gente que le muestre y le abra otro camino y le muestra otra cosa, ¿no? Dale, sí, vos podés. Y aparece, por eso por ahí la adolescencia es una etapa por ahí muy conflictiva con los papás, porque tiene que ver con eso,
donde yo me siento capaz de y pongo a prueba lo que el otro decía que yo era capaz de. No sé si se entiende sí, un poco. Perfecto. La verdad que sí, como que nos abre mucho el panorama y nos pone bien en clara las ideas y bueno, lo que se absorbe, ¿no? Nosotros lo que estamos trabajando mucho son mujeres y hombres de nuestras edades, ¿no? Y vemos que sí, que se traen muchos conceptos de niños y de adolescentes y que afectan a la autoestima que hoy tienen, ¿no? ¿Qué aspecto podemos tener en cuenta para empezar a elevar un poquito esa autoestima? Que, ya sea entre actividades que se pueden realizar, ¿qué es lo que sugerirías? Bien, a mí me parece que lo más importante es la aceptación de uno mismo. Vuelvo a decirte, es mucho más amplio lo que se puede decir de la boca para afuera y el significado que tienen las palabras. Cuando yo hablo de aceptación me refiero a mirarme al espejo y gustarme o estar conforme con esa imagen que me devuelve el espejo. Es decir, me refiero a la aceptación física. Me refiero a la aceptación de mi entorno, de mis emociones, validar mis emociones y ver, entender cuál es ese proceso adaptativo que tiene una emoción, que me invita a conectar, por ejemplo, con el vacío en el caso de la tristeza, a conectar con la injusticia en el caso del enojo, a validar, a permitirme transitar cada una de esas emociones. Y por otro lado, también la idea de proyectarme, perseguir, digamos, no sé si perseguir mi sueño, pero por lo menos tener en claro qué es lo que quiero en mi presente y en mi futuro. Poder proyectarme en esos momentos o etapas vitales. Cuando dijiste el momento de mirarme al espejo, tiene que ver con esto del amor propio, ¿no? En el amor hacia mí mismo y... Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con amor propio o esta etapa que yo decía antes, narcisista, y ahí es donde también la gente se confunde mucho porque dice, no, ¿cómo puedo ser egoísta? Pero en realidad es poder entender esta etapa de amor propio o egoísmo como una etapa previa a la construcción de mí mismo para después que eso salga de adentro mío. Yo no puedo dar amor o si primero no está construido adentro mío. ¿Sí? Entonces, por ahí me pasa a mí en consulta que se les hace como esta laguna en la cabeza, o soy egoísta o como si el egoísmo estuviera mal visto. Soy egoísta o pienso en mí. O sea, soy egoísta, pienso en mí o pienso en el otro. Entonces por ahí trabajar mucho sobre lo que vos decías, estas creencias o estas ideas, que todas las tenemos, que son importantes, que construyen, pero que a veces generan así como un paradigma que ya no está, que es necesario evolucionar. Perfecto. Yo te preguntaría, ¿qué ejercicio práctico nos aconsejarías vos para trabajar la autoestima? Siempre es importante, como el primer paso, esto de el registrar, el poder identificar cuáles son estos pensamientos que en este momento me están obstaculizando, que no estoy construyendo. Entonces siempre el registrar. Hay un ejercicio re lindo que es mirarse 15 días al espejo. Todos los días. Todos tenemos espejo en nuestra casa. Todos tenemos espejo en nuestra casa. Entonces, mirarme todos los días, pero desde una mirada. Escuché un concepto re lindo en estos días que tiene que ver desde una actitud de amor, desde una actitud de validación. Entonces, mirarme al espejo y enfocarme yo misma en qué es lo que me gusta. Porque siempre lo hacemos, me miro al espejo y digo, oh, qué ojeras que tengo, uy, qué gorda que estoy, uy, este color no me favorece. Entonces, la idea es registrar ese autodiálogo que voy teniendo y poder modificarlo desde una actitud validante conmigo misma
de aceptación y simplemente hacer foco en algo que me guste o en algo que quiera. Oh, mira, mis labios hoy están muy lindos. Oh, mira, el pelo me encanta cómo lo tengo. 15 días. Perfecto. Y eso marca la diferencia. El autodiálogo es súper importante, lo que yo me digo a mí misma. Muchas veces nos hablamos desde la falta, desde lo que fue, este jean el año pasado me entraba. Bueno, ya está, o sea, poder hacer que se quede en el pasado y enfocarte en otro jean o lo que sea. Pero la idea es que siempre lo hacemos desde la falta. No, esto es lo que soy y esto es lo que tengo hoy. Otra idea con respecto a la autoestima es que no es un concepto, primero, unificado o que es para siempre, sino que va evolucionando y es la idea, tiene que ir cambiando y tiene que ir cambiando a partir de la aceptación del presente, porque por ahí lo hacemos desde la mirada del pasado. Y entonces a partir del presente para el futuro. Perfecto, la verdad que muy clarísimo. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy agradecida. Y bueno, ahora poner en práctica entonces este ejercicio de 15 días y después, bueno, queremos leer cuáles son los resultados que van obteniendo. Muchísimas gracias, Mara. Bueno, gracias a ustedes.